Gracias a mi labor han cambiado un poquito la perspectiva que tienen de el abogado fraudulento, el abogado que no contesta, el abogado prepotente, que se molesta si le estás mandando mensajes para preguntar cuál es el estatus de tu asunto. Me doy cuenta que tanto en las salas como en los tribunales colegiados a veces ni siquiera leen el asunto. Dejan nombres de otras personas que ni siquiera son parte. Ya tienes un grado muy alto, un sueldo muy alto. Recuerda siempre, funcionario público, que detrás de cada expediente hay una persona que está esperando justicia. En la etapa de admisión de pruebas es el momento oportuno para objetarlas. Y muchas veces por estar pensando en otras cosas pues no se dan cuenta y cierran la etapa y ya no objetaste pruebas. Híjole, pues triste tu calavera en sentencia. Es que te peleas con tu contraria, con el juzgado, con tu cliente, con el actuario. Súmenle a eso que nosotros los abogados estamos tratando de solucionar los problemas de los demás, más los que nosotros tenemos. Dije, no puede ser, creo que me equivoqué de carrera. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Soy Alex D. Y nada, pues hoy estamos en el episodio número 46 de Viajando Libre. Y para esto tengo a un gran invitado, amigo, hermano, de muchas anécdotas por ahí. Inclusive yo el no haber estudiado Derecho, pues por ahí estuve trabajando, o haberlo tenido como compañero en juzgados. Y es un honor tener a Alfredo Machado. Gracias por estar aquí, mi hermano. ¿Qué tal, mi Alex? Pues más bien el agradecimiento es de mi parte. Muy agradecido, como tú lo mencionas, pues más que amigos carnales, todo el tiempo que compartimos juntos ahí trabajando en juzgados cuando se nos iba todo el día ahí que revisando expedientes, que las copias, que el actuario y las diligencias y todo esto. Y yo creo que esa etapa fue una etapa muy bonita porque creo que todos era cuando pues empezábamos y estábamos la mayor parte de nuestro tiempo ahí en el tribunal. Y creo que en ninguna generación se ha dado esa convivencia tan bella, ¿no? A pesar de que pues todos trabajamos en despachos distintos, éramos una generación muy unida, logramos una unión que creo hasta la fecha no se ha dado y pues convivíamos bien bonito y bien sano todos y esas fiestas que empezamos a organizar y pues teníamos DJ, ¿qué más necesitábamos? Pues un lugar donde tocara el buen Alex y pues a reventar, ¿no? Oye, carnal, de verdad que sí, o sea, bueno, yo tengo años que no voy a juzgados. Para los que no sepan, yo estudié, bueno, sí saben que estudié comunicaciones, pero por ahí hubo una etapa donde la vida me llevó a estar en un despacho de abogados. Empecé como mensajero y ya después poco a poco me metieron, carnal, aunque no quisiera, me metieron ahí, que ir a juzgados, revisar expedientes, que pues, lo típico, ¿no? Que hace una persona que está comenzando, que ir a sacar copias, que ir a las notificaciones, ir por el actuario y todo este rollo. Me tocaron experiencias también por ahí muy, muy fuertes, así que amigos, pues quédense a ver hasta el final este episodio porque vamos a tener mucha información muy interesante, y pues aquí, para eso está el gran Freddy, abogado. No, pues... Oye, carnal, pues cuéntame, ¿cómo es que iniciaste? ¿Cómo es que te fue interesando esto del derecho? Recuerdo que hasta una vez por ahí me contaste que es algo que ahorita, pues es tu pasión, es algo que te gusta, que no lo ves inclusive como un trabajo y que pues poco a poco, o sea, fuiste escalando por ahí. Así es, mira, fíjate que al principio, cuando pues era niño, me gustaba mucho escarbar y buscar en la tierra, ¿no? En el patio de mi casa. Y yo decía, pues, que tendría unos 5 años, 6 años. Quiero ser arqueólogo. Me llamaba mucho la atención. Ya que tomé un poquito más de conciencia al pasar de los años, yo creo que cuando estaba en quinto año de primaria, pues que tendría 10 años más o menos, que empecé a percibir el mundo, a ver cómo era la sociedad y todo esto. No sé si fue porque a lo mejor en la primaria en la que estuve había muchas injusticias que sentí el llamado de decir, tienes que hacer algo por tu país
y yo creo que donde tienes que empezar es en las leyes. Un dato interesante para mí de mi persona es que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, desde el kinder, por así decirlo, si sonaba el himno nacional en el Mandado, en el Soriana, no sé, donde estuviera que sonara, yo me paraba y a saludar y a cantar el himno, porque, pues no sé, es algo que no tengo idea del por qué, lo tengo muy arraigado a mi persona, a mi personalidad, el tratar de ser lo más patriota que pueda. Y en quinto año de primaria decidí, yo tengo que ser abogado, tengo que conocer las leyes y ese va a ser el primer paso que yo tengo que dar como persona para conocer la estructura de la vida pública del país. Claro que no utilicé esas palabras en quinto año, pero más o menos así lo pensé. Ahora que conozco las leyes y que pues ya soy de edad avanzada, pues puedo manifestarlo con esas palabras. Entonces decidí desde aquel entonces que yo iba a estudiar leyes, que iba a ser abogado y la verdad, te lo juro que yo creo que fue la decisión más acertada que he tomado en mi vida porque es para lo único que sirvo. Cualquier otra cosa, no soy bueno, por así decirlo, pero pues considero que soy honesto, leal y pues me ha ido bien en los juicios, en el porcentaje de victorias, de caso ganado y pues sobre todo de ayudar a la gente, ¿no? O sea, yo te lo manifesté así porque digo, este es un camino muy, muy largo. O sea, tú me conociste, conoces la casa de mis papás. O sea, has visto cómo he ido, pues, a base de esfuerzo y trabajo y sobre todo estudio, de poder ir avanzando un poquito en la vida, ¿no? Me llama mucho la atención eso que dices del himno, porque honestamente se nos olvida algo tan importante que es hoy en día el himno. O sea, pues yo la otra vez, bueno, para mí la otra vez hasta se me hizo raro escucharlo porque ya es que lo ponen como a medianoche. Y se me hizo raro porque traía ahí una estación mi papá y canijos, tenía años que no escuchaba el himno, años. Y me llama eso la atención de que dices, me interesó por injusticias, por algo que por ahí te llamó la atención y quisiste como estudiar esto para hacer un cambio positivo, como dices, ayudar a las personas, ¿no? Ahora que pues tienes la oportunidad de llevar por ahí algunos casos. Y otra de las cosas que me llama la atención, Freddy, tendemos las personas a decir, y yo te conozco, yo sé que eres lo que dices, una persona honesta, noble, pero las personas tienden a decir, no, es que los abogados son tranzas, son esto, son lo otro. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Te han criticado inclusive por hacer tu labor? Claro, sí. De hecho, es algo con lo que siempre he tenido que lidiar. Siempre las personas llegan y me dicen, híjole, ¿sabe qué? Yo he tenido muy malas experiencias, me han cobrado por hacer nada, no me han dicho la verdad, he perdido inmuebles, he perdido patrimonio por una mala asesoría o porque el abogado simplemente pactó con la otra parte y pues en vez de salir beneficiado, pues salí perjudicado. Entonces, los abogados tenemos ese estigma de ser unos desgraciados y existen miles de chistes y miles de notas de periódico donde pues desafortunadamente quedamos mal, ¿no? Afortunadamente te puedo dar mi palabra que mínimo 3 personas me han dicho tal cual de frente a la cara que gracias a mi labor han cambiado un poquito la perspectiva que tienen de el abogado fraudulento, el abogado que no contesta, el abogado prepotente, el abogado que el viernes a la 1 de la tarde ya no contesta, que se molesta si le estás mandando mensajes para preguntar cuál es el estatus de tu asunto, etcétera, etcétera. Y la verdad es de que yo creo que una de las claves del éxito del despacho que fundé junto a mis socios es que siempre decimos la verdad. Siempre nos manejamos de una manera honesta y siempre vendemos lo que sabemos que puede llegar a prosperar, ¿sí? Si un cliente llega, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué? Pues ya le di la vuelta con este asunto y pues puras largas, no se ha resuelto en 10 años, dígame qué hacer. Ok, bueno, vamos a revisarlo. Si yo veo que ya no se puede hacer nada, pues obviamente le digo, ¿sabe qué? Mire, su asunto definitivamente no le veo por dónde. Claro que me voy a partir el alma estudiando y revisando casos y leyendo para ver si lo puedo solucionar. Pero
Si no lo encuentro, pues lo más honesto es lo más leal y lo más justo. Entonces siempre decimos la verdad. Y si sí se puede, yo les aviso claramente, mire, esta es la posibilidad que tenemos con su asunto. Es probable que se pueda solucionar. Esta es la cotización por anticipado de cuánto le cuestan nuestros servicios. No se le va a cobrar un peso más ni un peso menos. Lo que acordamos ambas partes se lleva a cabo el juicio. Y afortunadamente, en estos 3 casos que te comento, de personas que llegaron a la oficina muy, muy decepcionadas por el actuar de otros profesionistas, de otros colegas, quedaron muy satisfechos y hasta la fecha me han dicho que he logrado al menos un poquito cambiar el estigma que se tiene de la profesión de abogado, de, como lo dices, tranza, corrupto, que cobra de más, que se queda con los bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tema de este avance, para ser un abogado, me imagino que se necesita carácter, ¿no? O sea, en el sentido de precisamente eso, ser honesto, llevar el caso y también si dices, no, pues que ya no se puede hacer nada, pues discúlpeme, pero pues no hay nada que hacer. Mejor pues ya ahora sí que acepte las cosas como son, pero como te lo menciono, el carácter de formarte, porque muchas veces pienso que te llegas a topar con experiencias también fuertes. Entonces, para poder enfrentarte a eso, hay que tener carácter. Muchas veces me imagino que ni siquiera duermes por algún caso. Sí, mira, lo que pasa es una situación bien compleja que mucha gente no entiende nuestra labor porque, saliéndome un poquito del tema, de por sí nosotros tenemos esta mente mecánica que en vez de estarnos haciendo pensar en cosas positivas, por lo regular en nuestra sociedad la mente de la mayoría de los mexicanos está tratando de hacernos que pensemos cosas negativas. Sí, entonces súmenle a eso que nosotros los abogados todo el día, todos los días de nuestra vida, estamos tratando de solucionar los problemas de los demás, más los que nosotros tenemos, nuestros propios problemas. Entonces, estamos rodeados de un aro de negatividad completamente terrible con el cual tenemos que empezar a vivir. De hecho, los asuntos a mí me llevaron a un grado de, como tú dices, ni siquiera poder dormir. A veces estaba dormido en la madrugada y luego me despertaba y, ya sé qué voy a hacer en este asunto. O tengo el pendiente de este asunto. Necesito encontrar la solución. Necesito ver qué más hago. ¿Qué voy a decir en la apelación? ¿Qué voy a decir en el amparo? Me dijo mi contraria esto. Bueno, así total que llegó un punto en el que la vida no era vida, porque me la pasaba pensando en asuntos de la oficina, cómo resolverlos, todo esto. Entonces, es una carga bien, bien grande porque sobre todo el abogado postulante, el abogado litigante, que es a lo que yo me dedico al 100%, es que te peleas con tu contraria, con el juzgado, con tu cliente, con el actuario, que la diligencia. O sea, realmente es un proceso de pelea, 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 pelea. Y muchas veces incluso a los clientes se les olvida, oiga, pues quedamos en esto. Y luego, no, ¿cómo? Y por ejemplo, ahorita, o sea, tenemos un montón de cartera vencida de personas que hemos ayudado y los ayudamos y ahorita, ya me ayudó, ya me solucionó mi problema y escondiéndose, Se ¿no? olvidan. Entonces, es un problema muy grande estar con eso. Afortunadamente, no lo viví en carne propia, pero tuve la experiencia. Mi tío, otro abogado postulante, pues obviamente es mucho mayor que yo, que es con el que yo empecé mis pininos, ¿no? Ya por 3er semestre en la universidad. Y él, igual que yo, muy aprensivo con las cosas y muy preocupón y todo esto. Y bien joven, tenía como 40 y tantos años en aquel entonces y le dio un infarto. Entonces ahí fue cuando... Oye, que yo he sabido eso de varios abogados, ¿eh? Así es. Me imagino que es por el estrés. Claro. Por la preocupación constante de estar todo el día acelerando tu cuerpo, tu metabolismo, el flujo de tu sangre, de estar siempre con tu cuerpo no en estado zen, no en estado normal, por así decirlo. Oye, ahorita hablabas de eso de que dices, ok, me peleó con el cliente, con el juzgado, con la contraria. ¿Cómo le haces tú cuando también te peleas con esto de que existe esa parte negativa? Porque yo también estuve. Y no voy a mentir, carnal. Pero también está la parte esa de donde hay tranzas y donde hay jueces que, pues tú sabes que se les paga por debajo de... O sea, y ahí es donde... O los famosos avionazos cuando hacen las notificaciones.
¿Cómo hace Freddy para llevar todo ese sistema? Mira, la verdad me da muchísimo coraje. Te puedo decir, por ejemplo, que hay otro tipo de cosas que hacen, como lo es la certificación de copias en una notaría de contratos privados de compraventa. Te enseñan como prueba la copia certificada que data de 10 años antes del juicio y pues adiós al embargo del inmueble, adiós al remate del inmueble o incluso ya rematado, promueve el amparo y para atrás, ¿no? Es algo que, mira, yo... ¿qué puedo hacer? Por los medios legales, yo tomé la decisión por mí, primero, por mi salud física, emocional, mental y aparte... Número 2, por mi familia. Y yo les quiero durar todo el tiempo que pueda. Entonces, tomé la decisión de que yo voy a hacer y dar todo de mí desde el ámbito de vista legal. Yo voy a llevar... Si tú me encomiendas tu asunto, créeme que no va a haber nadie que lo estudie, lo analice y le ponga la dedicación que yo le pongo a un asunto. Pero cuando pasan este tipo de cosas extralegales, definitivamente yo no puedo hacer nada. Entonces, hace tiempo, justamente cuando pasó lo de mi tío, yo tomé esa decisión de que una vez que salgo a la oficina, adiós los asuntos, me enfoco en vivir mi vida y en estar con mi familia. Claro que jamás he desatendido un asunto y jamás le he dejado de dar seguimiento, jamás se me ha pasado una audiencia, nada. Todo está 100% bien atendido. Pero cuando ya las cosas van más allá, que, híjole, son cosas extralegales que yo no puedo controlar, no tiene caso que yo esté dándole vueltas, sin comer y sobre todo ese respeto que le tienes que tener a tu cuerpo, ¿no? A veces yo me digo a mí mismo, a mi ser interior, discúlpame, estoy teniendo malos pensamientos, estoy alterando mi energía y te pido disculpas, ser ese al yo. Te pido disculpas, dame chance, está este asunto, creo que es muy importante, necesito solucionarlo, no te me desbalagues, no te me vayas a desbaratar. Pero vamos a echarle ganas y me voy a controlar. Y así, digo, afortunadamente eso fue hace algunos años. Ahorita ya es más, después de tanta meditación y todo eso, he logrado ya ser un poco más calmado. Canalizar cierta energía así como negativa, poner horarios, estructurar, me imagino por ahí. Bueno, este tiempo es para mi familia, este tiempo es para el trabajo, este tiempo es para estudiar este caso. Me imagino que así ha sido. Y también otra de las cosas que estoy pensando ahorita, Alfredo, ¿te has topado con una injusticia a la hora de estar en una sesión o en algo ahí que digas, híjole, no manches, yo sé que era esto lo correcto, esto es la verdad? Y ves a las otras personas que están ahí enfrentándose y que dices, no manches, eso no es. Sin decir nombres, sin decir marcas, carnal. Cuéntame una experiencia, carnal. Quiero escuchar una experiencia porque yo también quiero contar unas experiencias que tuve. Y ahorita les voy a contar cuando les digo, yo no estudié Derecho, pero me tocaron ir a varios embargos. O sea, yo ir a tocar con el actuario, llevar a los desalojos. A los desalojos, ajá. Y llevar llevar al actuario y todo, a sacarlos al desalojo y hay veces que me tocaban así como de verdad no me gustaba hacer eso, pero había veces que me tocó hasta señoras ya grandes, o sea, me podía. Mira, tanto así como decirte un caso en específico en el que yo haya estado en una situación así, no puedo, ni aún sin decir nombres porque pues secreto profesional, ¿no? Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que tengo un tipo de rabietas a veces que llegan los asuntos, por ejemplo, a un tribunal colegiado en la Ciudad de México, porque concentro muchos juicios administrativos allá. Y de repente me doy cuenta que tanto en las salas como en los tribunales colegiados, a veces ni siquiera leen el asunto. Y te lo puedo asegurar porque dejan nombres de otras personas que ni siquiera son parte en el asunto que están resolviendo. Los dejan ahí y luego aparte salen con unos razonamientos que están completamente fuera de lógica. Y digo, ¿cómo es posible que te dedicas a la impartición de justicia? Tienes un grado muy alto, un sueldo muy alto,
y que ni siquiera leas. Que digo, yo puedo no tener razón, que no compartan mis argumentos. Estoy completamente de acuerdo. Pero haz un análisis verdadero del asunto. Porque recuerda siempre, funcionario público, que detrás de cada expediente hay una persona que está esperando justicia y que quiere que su asunto sea resuelto de la mejor manera. Entonces ahí es cuando dices, híjole, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, yo sé que tienes 1,000,000 de asuntos que resolver y lo tratas de hacer lo más rápido que se pueda, pero la deshumanización de los servidores públicos, híjole, eso es donde yo entro así como en rabieta. Y en porcentaje, ¿en qué nivel de justicia se encuentra México? 50%. Se me hace que vamos avanzando, tenemos un buen sistema, tenemos buenas leyes. Los operadores del derecho, que somos los abogados litigantes, los funcionarios públicos, los impartidores de justicia, todos los que operamos, incluso las personas, ¿no? Porque a final de cuentas de la sociedad, las personas van saliendo los asuntos. Sí. Tendemos a hacer las cosas mal como sociedad. Entonces, ese es el gran problema que, híjole, pues la gente que no dice la verdad, que busca sacar un beneficio, los que ofrecen, los que reciben una dádiva por su servicio, pues ahí es donde yo creo que estamos fallando como sociedad. Pero ojo, no es responsabilidad completamente del Estado, es responsabilidad compartida del Estado, de todos los funcionarios, servidores públicos, y nosotros como sociedad, porque a final de cuentas todos ellos salieron del mismo extracto social que nosotros. Entonces, sí es complejo, y tanto así como decir un porcentaje de justicia, híjole, pues es que... Yo sé que es muy general, ¿no? Pero sí podemos como decir, no manches, o sea, porque tendemos a eso, como dices, lo negativo. Y te aseguro que yo sí me atrevo a decir que el 80% de las personas que estamos aquí en México decimos, México es injusto. Claro. Y sobre todo por las leyes. Y ese detalle, sabes que tienen toda la razón, porque pues realmente nuestro sistema jurídico es legalista. O sea, se cambió legalidad por justicia. Entonces, muchas veces los casos se resuelven conforme a la legalidad, ¿sí? No conforme al mero significado de justicia. Entonces, yo creo que eso ha permeado tanto en nuestra sociedad que pues todos tenemos la percepción de que no vivimos en una sociedad que se imparta justicia, por así decirlo, ¿no? Hablas de dinero, ¿no? ¿Cómo le haces tú? Porque sabemos que aquí en este ámbito, en esta profesión se maneja mucho dinero. ¿Cómo le haces tú para no caer, por decir, en ciertas corrupciones, ¿no? En ciertas cosas que dices, no manches, o sea, con esto es suficiente y prefiero cuidarme yo. Bueno, mira, principalmente mis valores de cómo fui educado. Digo, ¿qué pensaría mi mamá y mi papá? ¿Qué pensaría mi papá si yo hago algo así? Y deja tú, ¿qué pensarían mis hijas? ¿O qué ejemplo estaría dando si yo me hiciera eso? Aparte, digo, hay 3 instancias, ¿no? Por lo regular, la generalidad en todos los juicios hay 3 instancias y cuando no, mínimo hay 2. Entonces, pues, híjole, ¿de qué te sirve corromper al juez? Si de todas maneras te queda la apelación y luego el amparo. Entonces, sí, la verdad, digo, no es algo que esté dentro como de mi subconsciente, o al menos el colectivo de la gente con la que convivo. Entonces no es algo que me llame la atención, o sea, como te dije ahorita, o sea, yo hago lo mejor jurídicamente, técnicamente para el asunto, pero no puedo ir por cuestiones que van más allá de mí. Entonces jamás haría algo así como llegar con un juez y, oye, juez, ¿sabes qué? Mira, aquí te va un incentivo, o cómo a ver si lo arreglamos para que salga bien el asunto. O sea, de verdad que eso no... Y hay personas que, por ejemplo, yo puedo llegar contigo, oiga, tengo este caso, y estás hablando de valores, pero has defendido a alguien que te haya mentido y que, por ejemplo, ya después de haber estudiado y todo eso, te das cuenta y lo sigues ayudando. Por ejemplo, yo siempre que llega un cliente conmigo le digo que me tiene que hablar 100% con la verdad, ¿sí? Para poder yo plantear una estrategia. Y si, por ejemplo, sé que no tiene la razón, pues le digo tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien llega a mi oficina y me dice, ¿sabes qué, Eli? Me están demandando, debo tanto. ¿Lo debe? Sí. Ah, ok. Pues entonces le voy a dar tiempo para que usted consiga la manera de ofrecer un convenio de pago. Lo solucionamos. Si usted debe, pague, ¿sí? Es decir, yo no te voy a defender para que si realmente debes,
y se te cobre lo que tú debes. Yo te voy a defender para que no te cobren un peso más. Pero defenderte para arruinarle su patrimonio a otra persona, definitivamente no. Pero si has dejado de defender, pues, en algún caso, ¿no? Fíjate que... O desde un principio ya te das cuenta que dices no. O la misma intuición te lleva a decir no. Pues creo que en todo esto lo que hemos platicado, por ejemplo, mente mecánica, los pensamientos mecánicos y todo eso, es de, pues, la misma vibra o el mismo tipo de energía que yo genero es lo que atraigo a mi vida y lo que me va sucediendo. Entonces, realmente nunca he tenido un asunto en el que me dé cuenta a mitad de que me dijeron mentiras, ¿verdad? Porque siempre trato de estar del lado de la justicia, por así decirlo, de quien tiene la razón, ¿no? Sí. No te vas a agarrar defendiendo así vamos a hacer el mal. Pues no es como que eso pues no es la regla general, no es lo ético, no es lo moral. Antes de salir de esto de que estamos hablando de México, ¿cómo es a comparación de otros países? Hablamos de aquí, vecinos de Estados Unidos, las leyes. O sea, ¿qué diferencias hay? Tanto positivas y negativas. Desconozco completamente el sistema jurídico anglosajón, que es el que impera en Estados Unidos, y es completamente distinto al nuestro. Entonces, por ejemplo, allá ya ves que tienen un jurado que se integra por partes sociales, es decir, por ciudadanos que no tienen nada que ver con el derecho o así, ¿no? Entonces, tratan de darle más ese sentido de justicia, de ver precedentes y todo eso, pero te mentiría la verdad porque no conozco el sistema jurídico anglosajón. Y pues la verdad es de que ni me llama ni me interesaría conocerlo. Hay muchos temas de derecho comparado y por ejemplo ahora una cuestión que está muy relevante que es el bullying escolar. Pues los que están más avanzados son ellos, ¿no? El estudioso, el doctrinario anglosajón. Y sobre todo allá, ¿no? Que hay casos que son muy intensos de bullying y que también ha venido... Tú sabes que todo lo que pasa en Estados Unidos por alguna razón baja. Viene permeando. Y hace poco estuviste por ahí hablando un poco de eso. Háblame, ¿cómo se ha manejado esto del bullying aquí en México? Bueno, mira, hay una parte donde las leyes, ahora sí respalden. Es que está regulado, sí. O sea, realmente existen regulaciones que te hablan a ti, institución educativa, de cómo tratarlos, cómo prevenirlos, cómo sancionarlos, cómo modificar las conductas, tratar de eso. Pero realmente, pues, híjole, si hay veces en los que los abogados desconocemos muchos reglamentos o leyes, imagínate para el que no es abogado conocerlos es bastante complejo. Entonces, el bullying, ahorita que mencionabas, no, pues que ahí hay casos más fuertes. Híjole, aquí ya han fallecido personas, ¿no? O sea... La vida, debemos recordar que es el derecho de mayor jerarquía porque es el que debemos de proteger a toda costa porque necesitamos vida para disfrutar de todos los demás derechos. Sin vida no hay más derechos, tal cual. Entonces, hemos llegado al grado de que el bullying... es que el bullying está presente a través de la historia de nuestro país. Siempre ha estado presente. Siempre. Lo que pasa es que ahora lo han llevado a una escala muy, muy grande hasta la pérdida de la vida de personas. Entonces, ¿qué pasa? Híjole, pues los abogados que conocen el tema, que saben, pues evidentemente, ¿qué buscan? La indemnización para los niños, ¿no? Entonces, pues realmente sí se puede demandar una indemnización. Uno de los derechos de la víctima es, pues, tener derecho a una indemnización justa conforme a la realidad. Incluso hay un caso que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que salió sentencia desfavorable en primera instancia y luego apelación y confirman, amparo y luego reponen procedimiento, se desahogan ciertas pruebas que ordenó el tribunal colegiado y luego vuelven a dictar sentencia absolutoria, vuelven a dictar apelación que confirma y en un segundo amparo lo trae la Suprema Corte, lo resuelve y determina que sí hay bullying y puso una reparación del daño a la institución educativa, era de carácter privado, de 500,000 pesos. Era lo que te iba a decir. ¿Puede una escuela, ahora, bueno, háblese de una escuela pública, tener una sanción también por un caso de bullying? Sí, claro que sí. Sí, tú puedes demandar a la escuela para la que está tu hijo, aunque sea pública, a los directivos y a la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿hasta qué punto es ahorita el bullying? Porque sabemos que hoy
la generación, bueno, en nuestros tiempos, acuérdate que ponga las manos y ahí le va un reglazo, o sea, cosas así bien extremas que a mí me tocó que me pusieran en la esquina varias veces y hay que no se mueva. Y en la preparatoria inclusive recuerdo que hacía varios amigos y nos pusieron teníamos ¿cómo se llama? Un prefecto. Sí. Que era ex soldado o algo, ex militar, cosas así. Y era bien rudo. O sea, era bien rudo el vato. Y recuerdo que nos ponía así en el sol a hacer sentadillas y luego a dar patitos así. Y recuerdo que, pues, o sea, lo tomábamos como decir, no lo merecemos porque hicimos tal cosa, ¿no? Y ahorita con cualquier cosa, existe, bueno, la generación, ¿cómo la llaman? La generación de cristal. Entonces, ¿hasta qué punto es válido el bullying? Bueno, el bullying de ninguna manera es válido, del mínimo al máximo no es válido ni debería ser tomado como algo, como costumbre, como decir, es que eso pasa, ¿no? De hecho, eso que dices tienes mucha razón, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que te platico que atrajo la Suprema Corte de Justicia, el bullying se terminó porque la maestra le decía al niño que era un retrasado, que era un imbécil. Hacía que los demás compañeros lo notaran y contribuía a que los demás niños lo ofendieran y aparte lo excluyeran del grupo. Porque la exclusión también es una manera de hacer bullying. Entonces, imagínate, te pegaban. O sea, ¿por qué le vas a pegar a un niño? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a decir ese tipo de cosas a una persona que no dimensiona hasta dónde llegan las palabras? ¿Sí? Entonces, nosotros como mexicanos traemos muy arraigada la costumbre de las bromas, pero nunca sabemos hasta qué punto una broma va a afectar en los sentimientos de una persona, en su estado psíquico, emocional, hasta físico, porque muchas veces se enferman. Ahora, cada persona es distinta. Por ejemplo, tú dices, a mí me hicieron esto, a mí también toda la vida me han dicho cosas. Que te puedan hasta orejas de burro, órale. Sí, imagínate, o sea, eso es contribuir a que tu grupo te haga bullying de, mira, el burro no sabe, no se le da, no, está tonto, no. Ajá. O sea, ese tipo de cosas, o sea, yo creo que no contribuyen a nada bueno. Y sí se debería de tomar un curso especial para las personas que son impartidoras de educación, para los profesores, maestras, lo que sea, de cómo tratar ese tipo de personas, ¿no? Porque regularmente son los más desastrosos, los más agresivos, los que tienen déficit de atención con hiperactividad. Antes no se escuchaba que dijeran eso, por ejemplo, al menos en mi generación, todos contra todos y aguante pero era más entre alumnos, ¿no? A la hora del receso, recreo. Que digo, los profes también, digo, yo recuerdo cuando me iba a graduar de primaria y los profes nos decían ciertas cosas, los de sexto, cuando estábamos así para ensayar el baile de graduación y todo eso, y nos decían, no, es que ustedes no van a llegar a nada, nunca van a hacer nada, porque son unos maleantes, son unos vagos y son la peor generación que ha existido y yo los quiero ver, ni siquiera van a terminar la secundaria. Y, o sea, ¿cómo le dices eso a un niño de sexto de primaria que tiene 11 años? O sea, ¿en qué mal les fue en la vida a esas personas para que traten así a un niño? Oye, y también existe la otra parte, dices, la vida mala. O sea, hablamos mala en el sentido de que no han tenido desde casa esa educación o simplemente porque no tienen los recursos. Y muchas veces, pues, al ser una escuela pública, pues entra esta mezcla de, ahora sí, de tanto un niño aplicado, tanto un niño que no ha tenido esa atención. Inclusive, pues, recuerdas que nos ha tocado en el 2008 lo que vino siendo una época de violencia aquí en Ciudad Juárez. Y desgraciadamente muchos niños se quedaron sin familia, sin un padre, hijos de personas que se dedicaban al narcotráfico. Y después no haber recibido una atención, que se pongan en una escuela pública, o sea, ¿cómo haces con eso? O sea, ¿cómo lo puedes regular? O sea, ahorita yo he visto, o me ha tocado hasta ver videos, o sea, por ejemplo, los narcocorridos y todo ese tipo de cosas que los niños adoptan. Ha venido esa cultura a hacer los superhéroes. A hacer los superhéroes y a enseñarlos también a los niños muchas veces. O sea, hay videos en YouTube inclusive. Sí, de hecho, no sé si has visto TikTok, que ahorita está muy famoso el de que le piden a Peso Pluma que enseñe las tablas.
porque los niños se aprenden todas las canciones, pues que enseñen las tablas para que se aprendan las tablas, o que enseñe algo de valor educativo para que los niños se lo aprendan, ¿verdad? Entonces, realmente mi conclusión en este tema es que no es un problema de responsabilidad únicamente del Estado y de los maestros, de los servidores públicos, sino un problema general del país que empieza también por nosotros ciudadanos, parte del importante base, semilla de la sociedad, porque ¿cómo vamos a esperar que nuestros niños se comporten si, de cierta manera, si nosotros mismos permitimos que vean ese tipo de videos, ese homenaje al narcotráfico, que tengamos en un pedestal al narcotráfico de, pues, cómo viven? Entonces, porque, bueno, hay un punto muy importante que yo creo que todos confundimos el éxito con dinero, y ellos tienen dinero y creemos que tienen éxito. Pero el éxito no es tener dinero. El éxito es el cumplimiento de las metas personales. A lo mejor el éxito es algo muy subjetivo que depende de cada persona respecto a las metas que se pone y las metas que cumple. Cada meta que vas cumpliendo es un éxito que estás obteniendo. Entonces, volvemos a que se idolatra. Bueno, entonces llegan los niños bien bélicos a la escuela y, y si te callas o te pego y te voy a zorrillar. Entonces, híjole, pues hay que estar muy atentos a este tipo de problemas para que no desencadenen en una golpiza, en un miembro quebrado. De hecho, la indemnización justa prevé precisamente ese punto de que pones una sanción económica para que obligues a que esa persona ya tenga un cuidado especial y no se vuelva a repetir porque no quiere estar pagando ese tipo de sanciones, ¿verdad? Pero me imagino que cuando es una persona que no tiene sus papás económicamente algo, pues, ¿ahí qué haces? No, o sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿puede ir a la cárcel los papás por algún acto que haya hecho su hijo? Pues es que no irían los papás, iría el menor infractor, iría a pagar una sentencia, incluso pudiera ser condenatoria, de privativa de libertad en un centro de... Es que es diferente cuando es justicia de menores y hay unos centros de readaptación distintos, como el tribunal para menores, algo así, ¿no? Sí. Entonces, no sé su denominación actual, ¿eh? O sea, ¿te fijas cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado todo? O sea, tú dices... Es que desde niño quise estudiar esto por ciertas injusticias, porque pues siempre me llamó la atención por defender a las personas. Y ahora pues es difícil que los niños también pongan más atención a lo que quieren ser también de grandes. Obviamente cuando existe una educación por parte de los papás, pues obviamente va a haber esos deseos. Pero cuando no, es un acto de que si no se van por el buen camino, o sea, tú sabes que... O sea, toman otras situaciones, ¿no? Para poder, muchas veces hasta, como dices, obtener dinero. Que ellos lo pueden confundir con el éxito. O con algo que dicen, pues es que esto me va a sacar de pobre, esto me va a sacar adelante. Muchas veces hasta ni siquiera lo malician. Es como decir, no, pues que voy a hacer esto porque quiero ayudar a mis papás. Entonces, hemos trascendido de una generación donde... no existían redes sociales, no existían ahora como tanta información para decir, ok, me doy cuenta de qué es lo que puedo hacer. Y si no regulamos esto con los niños, yo creo que es algo difícil para también controlar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es de darle a un niño acceso libre a redes sociales. Un niño es una esponja y absorbe todo lo que ve, ¿no? Entonces sí es complicado porque realmente no tenemos una regulación que diga, niños no pueden, o este tipo de contenido no pasa en las redes aquí en el país, ¿no? En países más controlados como países asiáticos, que ahí sí no pasa nada en redes sociales que perjudique al buen desarrollo de la vida pública, por así decirlo, ¿no? Oye, Alfredo, ahorita que estamos precisamente en una era donde todo es digital, donde todo hay muchas personas, vamos a cambiar un poquito el tema, pero también para las personas que por ahí nos están escuchando, las personas que son emprendedoras, ¿hasta qué punto, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿no? Que yo pues realmente no tengo como, o sea, pues soy freelancer, ¿no? O sea, soy emprendedor, pero por ejemplo, tú que eres más dedicado a eso, cuando llega a haber un cliente que no te paga, ahí donde entran las leyes. O sea, te lo digo porque tú dices, es que desde niño quise defender y quise hacer. O sea, en ese caso, ¿cómo le haces? Porque yo he tenido casos donde, híjole, o sea, me den una buena feria. Sí. Y lo digo, no me pagan. O sea, ¿qué hago? O sea, ya les hablé. O sea, ¿qué hace una persona cuando hay algún contrato, hay algo con la que
la ley te pueda respaldar? Pues mira, por regla general, siempre cuando celebras un contrato de todo tipo, tienes dos opciones. Demandar el cumplimiento forzoso o la rescisión del mismo. Obviamente la rescisión con el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado por el incumplimiento de la obligación. Cuando te dejan de pagar, por ejemplo, que tú tienes contratado un servicio en el que te lo pones por tiempo obligatorio de, por ejemplo, 12 meses. Y a los 2 meses, híjole, ¿sabes qué? Es que ya no necesito tu servicio. Ah, sí, nada más que me debes los otros 10. Entonces ahí puedes demandar el cumplimiento forzoso, te conviene para que te paguen los 12 meses completos, ¿no? Los 2 que ya te pagaron y los 10 que están por sí, pendientes. pasar. Ajá, por pasar. Pero si no hay contrato. Si no hay, no, pues es que el contrato a lo mejor se puede perfeccionar en el momento en el que se ponen de acuerdo con el servicio y el precio. Y si ya hubo, por ejemplo, el pago de una mensualidad o lo que sea, puedes acudir a un tribunal de carácter civil, dependiendo de las actividades que hagas. Por ejemplo, tú, dependiendo si es para el programa o si es de marketing o no sé en específico que sea lo que quieras demandar, cuál fue el servicio que te incumplieron, pero es un juicio ordinario civil o un juicio ordinario mercantil. Pero me imagino que la pregunta es más compleja y va más allá de, oye, yo di mis servicios de mercadotecnia a una empresa para que vendiera sus productos, le hice publicidad, etcétera, etcétera. Que yo como primera recomendación es, si no tienes el tiempo o no tienes el recurso para contratar un despacho de abogados que te haga tu contrato de prestación de servicios, por lo menos haz una hoja donde digas, yo me comprometo a hacer tal cosa y ellos como contraprestación, el cliente tal, se obliga a pagarme tal cantidad en tal fecha, en tal lugar o en tal cuenta. ¿Tienes aproximadamente, hay un valor de estos contratos que, digo, porque es algo que les puede ayudar a muchas personas? Ahorita te digo por la era digital y por todos estos servicios que se... Pues es que mira, un costo no te puedo decir como un general porque realmente cada despacho pone los precios que él considera. Debes de saber uno, carnal. Es que no, o sea, pues te puedo decir, o sea, no tú, sé. o sea, sí, quitando al despacho, o sea, tú. Un contrato así que... O sea, ¿cuánto me cobras a mí, carnal? Vas a ver. No, tú eres mi amigo, o sea, no te diría algo justo porque a lo mejor va otra persona y mira, le voy a decir, tú no eres Alex, o sea. Esto, claro, no es para que vayan con Freddy, es simplemente una simulación, es un ejemplo de esto que estamos hablando. Pero a ver, carnal. Sí, no, pero un contrato así muy, muy sencillo. Pero que te pueda defender. Sí, claro, pero muy sencillo de que no sea un contrato así muy extenso, que con demasiadas cláusulas y mucha... O sea, un contrato sencillo de ciertos servicios, pues a lo mejor 5,500, 6,000 pesos, más o menos les puede costar. Pero si ya es algo más elaborado, un contrato así... Porque muchas veces dicen, hazme un machote. Es un formato para que ellos nada más lo vayan llenando, pero yo no recomiendo ese tipo de actos porque cada asunto trae sus particularidades y es distinto, entonces es mejor siempre hacer uno respecto a cada servicio, porque no sé, a lo mejor la relación es distinta que el que plasmaste en el contrato. Y me imagino que ahí tú entras en el rollo de, a ver, platíqueme, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo son sus clientes? ¿Qué situaciones ha pasado? ¿Cuáles son los riesgos que puede haber a la hora de que usted venda un servicio? Me imagino. Tal cual es así porque si tú no... O sea, yo no conozco la relación, yo no sé... Y por eso es que dices que no puede ser un machote. Así es. O sea, para que no se fíen de los machotes que inclusive hay en internet. Que esa es otra de las cosas que... Ahora tú, no sé si has estado informado, Freddy, con esto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, de lo que viene siendo esta aplicación del ChatGPT. Que ahora, pues tú le pones ahí. Quiero una descripción para un video donde va a salir un abogado, tal, y te da una descripción. En este caso, ¿crees que en algún momento, y yo también lo puedo decir por mí, ¿no? Porque también en la cuestión de los editores de los videos cada vez es como que más visto el hecho de que una inteligencia artificial te genere un video, te genere una voz, te genere cosas que de alguna manera no me da miedo, pero siempre adopto esas también herramientas para poder mejorar mi trabajo. Pero en el caso de esto, ¿crees que en algún momento pueda llegar a haber este tipo de inteligencias artificiales donde las mismas personas digan, a ver, hazme un contrato para esto, pues hazme tal? O sea, de que ya no lleguen tanto a necesitar a un abogado. No creo, la verdad. Mira, realmente el tema jurídico, el tema de las leyes es un tema que es muy de ciencias sociales, por así decirlo, ¿no? O sea, realmente cada caso
es distinto a otro. De hecho, muchas de las fallas que hay o de asuntos que a lo mejor se resuelven de manera injusta en nuestro sistema jurídico es porque nosotros creamos una ley que es general. Bueno, el legislador hace una ley y es general. Trata de abarcar todos los supuestos habidos y por haber. Entonces, esa regla general siempre se trata de aplicar al caso concreto. Pero muchas veces pasan situaciones en la vida real en las que, ay, canijos, pues, ¿cómo le hago para encuadrarlo en el caso concreto? Para aplicar la norma general en el caso concreto. Entonces, puede que sí sea un uso como una herramienta de apoyo, como, no sé, el sistema de jurisprudencia de la corte que buscas las jurisprudencias y hay otro tipo de programas que metes ahí las palabras clave y los temas que buscas y te dan referencias de tesis de la corte, de jurisprudencia, tesis aisladas y te dan mucha doctrina que puedes leer. Pero tanto así como para que el robot solo haga todo el proceso, definitivamente, digo, tendríamos que avanzar unos 1000 años en tecnología para que pudiéramos ver algo así muy... Es que a mí me sorprende, porque muchas veces me pides cosas... Han escrito ya ahorita, por ejemplo, libros, guiones de películas. O sea, una inteligencia artificial. Entonces dices, no manches, o sea, ¿de dónde aprendió todo eso? O sea, es una tecnología que poco a poco va. Ella, inclusive por ahí, como Elon Musk, como personas de ese tipo que salieron a decir, no, es que todavía no estábamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede tomar también control de toda esa información y pues ahora sí exponerla libremente. Entonces, por eso era mi duda, porque también por ahí escuché algo así, pero me imagino que en algún momento también se debe de regular todo este tipo de situaciones en México, sobre todo. Okay. Ay, carnal. Oye, ya para ir concluyendo, también una de las cosas me imagino que te han pasado así de que estás en un caso y luego, porque las leyes, pues, o todos estos casos son extensos y hay mucha información, pero te ha pasado de esos momentos que dices, esto era lo que estaba buscando para defender a alguien. Claro. Así que dices, no manches, estuve tanto tiempo y de repente encontré esa amalgama. Es que, de hecho, ese es el punto fino del litigio, ¿sí? Existe un montón de legislación, un montón de tesis, de interpretaciones de doctrina, pero siempre lo primero como litigante es ver cuál es el punto controvertido, cuál es la litis a dilucidar y encontrar qué es lo que aplica exactamente a ese caso, ¿no? Qué es lo que realmente va a resolver, quién tiene la razón y quién no. Entonces, en todos los casos, siempre, ese es el punto. Siempre se debe de encontrar. Y la parte contraria, carnal, que has dicho, y no manches, me agüité. Pues en muchos casos, porque realmente digo, hasta, bueno, ahora que es el sistema de justicia oral, pues estás tú, está el juez, está el secretario, se está videograbando, hay 2 escritorios y estás ahí en vivo y a todo color, ¿no? Así no hay nada de que antes pues era más sencillo que todo por escrito y el cliente no se daba cuenta. Ahorita estás ahí. Tienes que ir preparado para cualquier acción. Claro, debes de ir bien preparado con tu audiencia por todo lo que pueda llegar a pasar y porque pues está en un lado de ti tu cliente. Y si vas y le haces algo que no debías de hacer o si no estudiaste, el cliente se va a dar cuenta. Entonces muchas veces me han dicho, óigale, pues yo lo veo a usted y ya sabía todo y traía apuntado todo y las partes y todo lo que decía el juez y usted concordaban, pero pues híjole, la abogado de la otra parte no, como que no sabía ni qué estaba pasando en la audiencia. No llevaba su hojita y como usted digo, no, pues es que ese es de cada abogado, ¿no? Yo siempre preparo mis audiencias y hago un guión y esto es todo lo que va a pasar y aquí están todas las pruebas y de qué tengo que decir, qué tengo que hacer, qué puede pasar, pues este supuesto, si llega a pasar esto, aquí están estos artículos, así, ¿no? Entonces sí se nota más ahorita la preparación o la falta de preparación. Es que ahora es más complicado porque también me imagino que hay momentos donde, canijos. O sea, de repente ahí te aventas. Es como, yo me imagino que esto ya es como un tipo, un juego de ajedrez, ¿no? O sea, de que estás contra el otro esperando a ver qué dice. Y tú tienes que mover tus piezas a tu favor, bueno, al favor del cliente. Y de repente te puede meter ahí como que, híjole, ¿no? Pues, yo lo estoy metiendo así. Mira, como ese ejemplo, pero, o sea, porque también es un juego de mente. O sea, tienes que tener mucha capacidad para reacción y también para, como tú como dijiste, desde niño retenía información.
Y en ese momento el subconsciente decir, a ver, búscame esto rápido, ¡fum! Vuelvo a lo mismo, tienes que estar muy, muy preparado y conocer el asunto. Por ejemplo, así como tú lo manejas ahorita, te puedo decir, muchas veces los abogados he notado que se pierden en lo que uno está diciendo su contraria o que el juez va muy rápido y se enrollan en el momento y pierden de vista que es el juicio y va etapa tras etapa y va cerrando la etapa de la audiencia y precluyen los derechos y ahí el juez quedan precluidos los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tanto en el juicio oral mercantil como en el oral civil, en la etapa de admisión de pruebas, una vez que se admiten las pruebas, es el momento oportuno para objetarlas. Y muchas veces, por estar pensando en otras cosas, por seguir discutiendo con el juez, no se dan cuenta y cierran la etapa y ya no objetaste pruebas. Y ahora todas las pruebas que no objetaste las tienen por reconocidas. Entonces ya les das valor probatorio. El juez va a decir, pues no la objetó. Pero regularmente, si ya no objetaste las pruebas y era una prueba trascendente y se te pasó el momento, híjole, pues triste tu calavera en sentencia. Oye, yo te conozco y sé que eres una persona como que, o sea, más relajada, como que muy capaz, muy, muy segura. Pero también cómo entra aquí el juego del ego entre abogados. Porque hay abogados que son de armas tomar, o sea, de que aquí mis pantalones son y... ¿Cómo entra ahí el juego? O sea, o de que tú te has enfrentado con abogados ya, digamos, viejos lobos. O sea, que digas, y que te vean así como que, este chavito o algo así. Sí, de hecho, así ha quedado videograbado y todo. Por ejemplo, un abogado ya grande me dijo, aquí no sé qué esté pasando, pero es el único asunto que a mí me han dicho esto en la sentencia. O sea, nada más vas y escuchas la sentencia y se acabó. ¿No? Súper enojado el abogado diciéndome cosas que seguro yo tenía ahí estaba en contubernio con el juez para que, oiga, pues es que, pues póngase a estudiar, ¿verdad? O sea, vea lo que sucedió en el juicio y podrá constatar que, pues no hubo nada. Y dicho y hecho, ¿verdad? Porque apeló y confirmaron, amparo y confirmaron. O sea, no había ninguna mano negra en el asunto. Simplemente que, por ejemplo, las hipotecarias y los juicios bancarios están impuestos a que la gente no se defiende y por lo tanto más o menos a ganar. Pero cuando les planteas una buena defensa, cuando hay una buena defensa, híjole, ¿y ahora qué? Entonces, te digo, ha pasado eso. Incluso tengo así los discos de las videograbaciones de las audiencias donde una vez un juez, no sé, se enojó bastante conmigo. No tengo nada en contra de él, me llevo súper bien con él. Pero sí me... Es que el caso hace que roce, que haya sí, roces. sí, o sea, es lo que decías, ¿no? El ego, o sea, muchas veces dicen, ¿y este niño qué sabe? Digo, niño de 34 años, pues bueno, tengo 16 años de experiencia en litigio y pues he estudiado mucho y me he preparado mucho. Entonces, digo, me dijo así tal cual delante de mis clientes, delante de la contraria, que si yo creía que tenía la verdad absoluta y el conocimiento total, ¿verdad? Total que yo nada más hay que tenernos a lo que dice el código y ya le dio lectura y tiene razón y continuamos con la audiencia. Ahora con el problema de los migrantes, los venezolanos, todo esto que han venido a causar de alguna manera, pues también, no tanto el desorden de la ciudad, pero sí... Han contribuido. Han contribuido. Y por ahí también hablas ahorita de casas y todo. Creo que por ahí se apoderaron, ¿no? de un hotel. Desde el punto de vista tema jurídico, pues seas de la nacionalidad que seas, tomar posesión de un inmueble que no te pertenece, evidentemente se te puede denunciar por despojo ante la Fiscalía General, ante la Fiscalía del Estado, por despojo, o puedes presentar tu demanda reivindicatoria en la vía civil para obtener la restitución de la posesión del inmueble. Pero es difícil. Es que porque yo me acuerdo que cuando iba con el actuario y luego que ahí vas a tocar, ¿no? Y luego pues a investigar y luego muchas veces tienes que hacerla hasta de espía. Es quedarte ahí hasta 2 horas hasta que llegue la persona y órale, ahí le va su notificación. Y es complicado y a veces la gente también se enoja y te pone así de que no, lárguese y váyase y esto y lo otro. Te amenaza. Y te amenaza y a mí me tocó varias veces que, como te digo, como esa situación triste de una persona de la tercera edad que estaba sola y que o sea, pues ahora sí que tuvo que abandonar ahí su casa, hasta otras donde nos rodearon y no nos dejaban salir. O sea, era como una privada y nos rodearon ahí los vecinos y no nos dejaban salir. Y hasta que llegó la policía. Y han sido situaciones donde digo, oh, no manches, o sea, yo ni siquiera estudié eso, Carla. Ya andabas. Sí, entonces... en el mitote. Te digo que es difícil, no es como que... tan fácil todo esto. Por eso te digo, hay que tener carácter en todo esto. Pienso que hay que tener carácter.
Fíjate que anécdota personal muy propia, ¿no? Cuando yo fui la primera vez a tribunales, estaba en tercer semestre, empecé a trabajar en el despacho de mi tío y me mandaron a juzgados y fui, híjole, me trataron súper mal. Llegué y la secretaria de acuerdos me gritoneó, los archivistas no te hacen bueno, ahorita ya tenemos un sistema más fluido. Recuerdo que llegué a tribunales y los vi y se me hizo un mundo así como de película, ¿no? Yo en aquel entonces era muy tímido y me costaba mucho trabajo interactuar con personas que no conocía o ir a pedir cosas. Sí, híjole, batallaba. Entonces, cuando llegué y vi el mundo que eran los tribunales, dije, no puede ser. Creo que me equivoqué de carrera. No, pues ni hablar. Fíjate que afortunadamente seguí. Creo que soy una persona completamente distinta actualmente a quien era aquella primera vez que llegué en pañales a la jungla de los tribunales. Y sí dije, no puede ser. Creo que me equivoqué de carrera. Porque era un gritadero, un corredero, no te hacen caso y todo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pero afortunadamente me fajé, dije, esto es lo que me gusta y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si hay cosas de mi personalidad que no van de acuerdo y que de por sí van mal, pues entonces hay que cambiarlas y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y aquí estamos. Qué genial. Así como tú lo estás contando, también fue para mí una impresión como que, canijos, de que no te hacen caso, de que te dicen, ahorita lo atiendo, venga mañana. O sea, no manches, o sea, qué loco que exista. Bueno, me imagino que ahora ha sido diferente, pero México también tiene esa mala característica de la burocracia. Pero sí recuerdo, carnal, para dejarlo con algo positivo, de que cuando... Digo, yo no soy abogado, yo no sé por qué estoy ahí, pero qué chido. Se me hizo una etapa muy, muy chida porque aprendí muchas cosas, pero creo que en esa época que empezamos como que a unirnos, pues tú, otras personas que también tenían como que cierta, pues sí, de la misma camada, digámoslo así, como que ya en los juzgados se sentía hasta la buena vibra, carnal. O sea, como que ya todos nos saludamos, como que llegamos a traer esa buena vibra. Así a los juzgados, porque ya no eran los mismos, los que están ahí entregaban copias, los mismos que te atendían, todos los, parte también de los jueces, o sea, como que se acoplaban, que hasta inclusive íbamos a hacer, juegos de fútbol y todo ese rollo. Fue una etapa para mí, fue una etapa muy, muy chida, carnal. Entonces, todavía me acuerdo que una vez me dijiste, a ver, ¿qué te gusta hacer? Y luego yo te dije, no, pues que me gusta hacer videos. Y recuerdo que estábamos ahí en la entrada y que me dijiste, a ver, hazte uno. Le digo, no, pues que necesito equipo, necesito hacer... Y yo recuerdo que en ese entonces apenas como que quería hacer todo este rollo. Entonces, qué chido, me da mucho gusto que de alguna manera pues la vida también me ha llevado a diferentes situaciones y que pueda, pues hablar de todo un poco, ¿no? Porque también al final de cuentas soy comunicólogo y pues ahora sí que siempre estoy viendo la manera de interactuar con las personas. Freddy, ya para terminar, ahora sí, te lo prometo, en todo esto que has hecho, pregunta obligada que hago aquí en este podcast, de todo lo que, desde que me estás platicando, esa vez que eras niño, soñaste, hiciste, y ahora que, pues veo que te va bien, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Híjole, hay varios, sinceramente no tiene nada que ver con mi profesión, digo... Yo creo que los días más importantes, me acuerdo, ahora que falleció mi papá en el 2019, y uno de los recuerdos más felices que tengo es estar con mi papá y mi mamá, tener como unos 7 años, y mi papá me preparó un pastel de chocolate. Y tengo una foto donde estoy así lleno de chocolate con mi papá, y yo creo que ese es uno de los recuerdos más felices que tengo. Y, ay, que me hiciste esa pregunta y ya me removiste ahí el sentimiento. Y los otros, pues, mi esposa y mis hijas. Valentina, que llegó cuando yo, pues hace, ¿cuántos años tenía yo? Como 22. Y ahorita, pues, ya es una adolescente, lleva primero de secundaria. Y la bebé, que también llegó a cambiarme la vida, que ya tiene 1 año y medio. Y yo creo que esas son las cosas más felices de mi vida. Freddy, pues muchas gracias, carnal. Gracias por compartirme de tu buena energía. Sabemos que no es fácil también contar todo esto, lo que hay detrás de un abogado. Y como te mandé ahí mensaje,
el título que yo te dije como que jugando, ¿no? Pero es verdad, los abogados también tienen corazón, carnal. Así es, sí, de hecho sí. Entonces, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir ya para finalizar? Pues nada más agradecerte de nueva cuenta el programa. Me la pasé excelente. Te tengo que confesar que al principio estaba un poco nervioso porque es la primera vez que participo en algo como esto. No sé, estoy impuesto a un tema que domino pero ahora es así más fluido, menos formal y todo esto. Entonces se me hizo muy padre la experiencia. Gracias por quedarse a verlo hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, pues aquí estamos para seguir dándole a los podcasts. Esto fue un episodio más de Viajando Libre. Abogado Alfredo Machado, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, banda, cuídense. Un abrazo. Vámonos de viaje con amigos, solamente la mochila y un par de pesillos me acompañan. Mi pasaporte en el bolsillo llevo ya. No necesitas nada más para irnos de viaje.